participación activa de cada uno de ustedes. Bien, hoy día de hoy nos toca un tema fundamental, crucial, acerca de el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como tal. Bien, ahí lo tenemos. Bien, la clase es 100% participativa, así que necesito la participación activa, bueno, de los que estamos en sala. Somos actualmente este, 14 personas en sala, bueno, 13. Así que bueno, vamos a participar lo que seamos y vamos comenzando con el primer punto. Bien, muy importante como tal, compañeros, mencionarles lo siguiente. Eh, Está más que claro que vamos a tener nuestra normativa legal vigente, dado por nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su modificatoria, lo vimos como tal en nuestra clase pasada, en nuestra clase número 2, donde vimos nuestro marco legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vimos tanto la normativa nacional como la normativa internacional como tal. Justamente en ese marco normativo les mencioné la modificatoria que se había dado el 2021 por el Decreto Supremo número 001 del 2021 TR, que modifica a nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué se dio esta modificatoria? Debido en que también ese año se promulgó nuestra resolución ministerial 245 del 2021. Ahora, esta resolución ministerial 245 ¿a qué obedece? A el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de ser el caso, ¿no? Ahora vamos a ver como tal cuál es la diferencia entre comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Son dos puntos muy diferentes y va a tener como tal eh, una diferencia y como tal una implementación teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que se tenga en la organización. Bien, muy bien. Este, Continuamos mencionando esto, vamos a ver un poco acerca de el rol que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy importante, según nuestro artículo 40 del reglamento de la ley, Decreto Supremo 005-2012 TR, y la modificatoria del Decreto Supremo 001-2021 TR. El rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a estar dado para qué? Para promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador como tal. Bien, entonces este va a ser el rol que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En otras palabras, este comité, su mismo nombre lo dice, va a ser un grupo de trabajadores, tanto de la parte empleadora y trabajadora, que va a estar directamente apoyando el sistema de gestión, teniendo en cuenta los avances, las mejoras que se va a tener en la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo como tal. Va a cumplir este rol como tal. Bien, perfecto. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Alguna duda, consultas a este punto? Me comentan, por favor. Ya saben de que pueden levantar la mano o también pueden mencionar sus dudas, consultas por el chat. ¿Sí? ¿Todo claro?
Muy bien, entonces continuamos, si todo está claro. Bueno, muchas gracias, señorita Nicole, por su acotación. Ahora, vamos a ver como tal la diferencia, ¿no? Entre el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, como les dije, vengo diciéndolo en la clase 1 y en la clase 2, no es igual un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que el supervisor SOM. Hay esta diferencia, ¿no? Tenemos el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el comité de seguridad y salud en el trabajo. A ver, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo como tal va a ser un trabajador capacitado y designado por los trabajadores. Y acá viene como tal esa primera diferencia. Que va a ser alguien designado por los trabajadores. En cambio, el supervisor de seguridad y salud ocupacional, o SOMA, es designado por la parte empleadora para que le haga el seguimiento a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahora, ¿cuándo va a haber un supervisor y cuándo va a haber un comité? Según la cantidad de trabajadores que se tenga en la organización. Ustedes dirán, ¿cuántos trabajadores tiene que tener? A ver, si en mi organización tengo de 20 a más trabajadores, tengo que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tengo de 20 o bueno, menos de 20 trabajadores, tengo que tener mi supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, esto aplica como nuestra ley y reglamento va a aplicar tanto al sector público y sector privado, a todas las organizaciones e instituciones que se tengan. Bien, dicho esto como tal, vamos a hablar ahora de lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como les dije, de 20 a más, un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué va a ser un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Va a ser un órgano bipartito y paritario destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Y ahora ustedes dirán, ¿qué significa bipartito y paritario como tal? Bipartito y paritario va a significar que va a tener igual número de integrantes de la parte trabajadora e igual número de representantes de la parte empleadora. ¿De qué manera? Por ejemplo, si en mi comité voy a tener como tal, mi cantidad mínima es 4 miembros titulares, 2 van a tener que ser de la parte trabajadora y 2 van a tener que ser de la parte empleadora como tal. Bien, ahora, esos 4 titulares tienen que tener sus 4 suplentes. Entonces, también de esos 4 suplentes, 2 van a tener que ser de la parte trabajadora y 2 van a tener que ser de la parte empleadora. Por eso, como tal, se denomina bipartito y paritario. Bien, ¿se entendió este punto? Me comentan, por favor. Es muy importante que lo mencionen. A ver, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Bueno, continuamos. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco acerca de la obligación y bueno, la cantidad de miembros, ¿no? ¿Qué requisitos también se necesita? A ver, había mencionado como tal la cantidad de 20 a más trabajadores, comité, menos de 20, supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser o bien supervisor de seguridad y salud en el trabajo o ser miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo? Los requisitos van a ser los siguientes.
Tienes que ser un trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Ahora, ¿por qué menciona este punto de ser trabajador del empleador principal? A ver. En las organizaciones como tal, sabemos de que se puede tener proveedores, clientes, subcontratistas, contratistas. Entonces, ellos, si bien es cierto, están ejecutando una actividad dentro de la organización, no ejecutan una actividad directa para el empleador principal, o sea, para el cliente. Entonces, ellos por eso son contratistas, ¿no? No están en la planilla directa del empleador. Entonces, ahora, ¿qué se necesita para que seas empleador principal? En otras palabras, estar en planilla directa de este empleador principal. Luego, se menciona tener como mínimo 18 años de edad, como tal, no es la mayoría de edad que se tiene en en cualquier, en cualquier parte de este país. Cuando estamos en Perú, son 18 años, la edad mínima para ser mayor de edad. Y bueno, de preferencia contar con capacitaciones en temas de seguridad, salud en el trabajo, esto es de preferencia, no es excluyente como tal. Siguiente, vamos a ver ahora la cantidad de miembros. El número de miembros no puede ser menor a 4 ni mayor a 12. Muy importante. De 20 a más, o sea, ya paso la barrera de 20, tengo que tener 4 miembros, 4 titulares y 4 suplentes, como expliqué al principio. De esos 4 titulares, 2 tienen que ser de la parte trabajadora y 2 de la parte empleadora. De mis 4 suplentes, 2 de la parte trabajadora y 2 de la parte empleadora como tal. Bien. Ahora, ¿cuándo voy a añadir como tal miembros a mi comité de seguridad y salud en el trabajo? Voy a añadir miembros cuando mi organización ya llegó a la cantidad de 100 trabajadores. Bien, cuando mi organización ya tiene 100 trabajadores o más, tengo que añadirle 2 miembros más a mis titulares y por ende también 2 miembros más a mis suplentes. O sea que este, de 4 miembros voy a pasar a 6 miembros, 6 titulares y 6 suplentes, 3 de la parte trabajadora y 3 de la parte empleadora, para ambos casos, tanto suplentes y titulares. ¿Y cuándo voy a agregar más miembros al comité? Cuando se siga aumentando de 100 en 100. Cuando llegue a 200, ya mi cantidad de 6 va a pasar a ser 8. Y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad máxima de 12 personas, 12 miembros como tal del comité. De esos 12 miembros, va a haber 12 titulares y 12 suplentes. De los titulares, 6 van a ser de la parte trabajadora, 6 de la parte empleadora. De los suplentes, también de esos 12, 6 de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora. Bien, muy bien, eso sería la cantidad de miembros. Y ahora explicamos este temita que menciona ahí, subcomité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un subcomité de seguridad y salud en el trabajo? Ustedes se preguntarán. A ver, les comento. Cuando hay organizaciones como tal que tienen diferentes clientes en todo el país y esos clientes como tal hacen su propio sistema de gestión y ya llegan a tener más de 20 trabajadores, o de 20 a más trabajadores, es ahí que se tiene que instalar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, mi organización tiene un grupo de personas en Antamina, otro grupo de personas en Volcan, otro grupo de personas en Minsur, otro grupo de personas en Buenaventura, etcétera. Y en cada uno de esos ya llegué a tener 21 trabajadores, por ejemplo. En cada una de esas operaciones tengo que yo como tal crear mi subcomité de seguridad y salud en el trabajo que va a estar supeditado a mi comité de seguridad y salud en el trabajo central. Bien, ¿se entendió este punto? Me comentan por favor.
¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Ya, perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos lo siguiente. Bien, vamos a continuar y acá está. A ver. Ahora sí vamos a pasar como tal al proceso electoral. Te dirán que es un proceso electoral como tal. A ver. En el caso de los trabajadores como tal, sí tiene que haber un proceso electoral. O sea, va a haber elecciones. ¿Elecciones para qué? Para elegir a mis representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso según el artículo 49 lo va a liderar el sindicato mayoritario o el sindicato que afile la mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuál es la diferencia de eso? El sindicato mayoritario es el que tiene el 50% más uno de todos los trabajadores. O sea, en mi organización, en mi planilla tengo, no sé, 100 trabajadores y sindicalizados hay 51. Ya ese es mi sindicato mayoritario. O sindicato que afilia la mayor cantidad de trabajadores es el que tiene, como su mismo nombre lo dice, la mayor cantidad de trabajadores como tal. Bien, ahora, yo como tal, en mi organización tengo que avisarle 60 días calendario antes de que vence el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo saliente a este sindicato mayoritario o el sindicato que afilia la mayor cantidad de trabajadores. Bien, o sea, por ejemplo, si yo, mi comité vence ahora como tal, un ejemplo, el 31 de noviembre, bueno, 30 de noviembre vence mi comité de seguridad y salud en el trabajo, saliente, yo tengo que avisar 60 días calendario antes, o sea, tengo que avisar el 30 de septiembre como tal a este sindicato que nuevamente se van a iniciar el proceso electoral como tal. Bien, este proceso electoral no es más que un proceso electoral tal cual como un gobierno local, provincial, regional, etcétera. Muy bien, perfecto. Ahora, ustedes dirán, y en el caso que no haya un sindicato, ¿qué va a pasar? En el caso que no haya un sindicato como tal, porque puede haber organizaciones que no tengan sindicato, que bueno, que son la gran mayoría, quien va a realizar como tal la elección del comité va a ser el empleador. El empleador debe convocar a la elección del comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo convoca mediante una elección democrática, mediante votación secreta y directa como tal, entre todos los candidatos que se tenga. Bien, esto siempre y cuando no se tenga un sindicato como tal en la organización. Bien, hasta este punto se entendió, todo claro, me comentan. Profe, disculpe, entendí que cuando no hay, si una empresa no tiene sindicato, el empleador es el que hace la convocatoria a medio de votación, ¿no? De sus trabajadores. Así es, exacto. El empleador va a ser el encargado del proceso electoral. Ya, listo, listo. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Sí, había mencionado como tal que
cuando no exista organización sindical, o sea, sindicato, quien va a ser el encargado de el proceso electoral va a ser el empleador. El empleador va a designar entre todos los trabajadores a la elección de los miembros del comité. O sea, va a decir, ¿no? Ya quién quiere ser parte del comité, quién quiere participar en la elección. Y ahí dirán, ¿no? Ya, yo. En el peor de los casos que no haya nadie, porque puede pasar, ¿qué se va a hacer? Bueno, ahí se hace la dedocracia, no hay de otra. Entonces el empleador designa, ¿no? Ya tú vas a participar en la elección, tú vas a participar en la elección, y así. Ya, si la gente vota por ti, ya, porque no querías, ya ahí, ahí ya Dije, ya y si el pasa como empleador que agarra y dice, tú vas a hacer y te elige a ti, no se puede o no sí. puede elegir del empleador. El empleador solamente te elige para que participes en las elecciones. Ah, ya, ya. Ajá. Ya si los trabajadores votan por ti, ya bueno, ahí ya es un tema de votación democrática que hubo. Como menciona acá, ¿no? Se hace una elección democrática mediante votación secreta y directa entre todos los candidatos. ¿Sí? ¿Se entendió, señorita Daisy? ¿Me comenta? Bien, continuamos. Muy bien. Y ahora dirán, ¿y qué va a pasar con el empleador? El empleador también va a hacer elecciones, también van a votar entre ellos, ¿qué se va a hacer? No. En el caso del empleador, conforme a la estructura que tiene este empleador, la máxima autoridad del empleador, que en este caso es el gerente general, él va a designar directamente quién va a ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora, de la parte empleadora se conoce como los trabajadores de dirección y de confianza, ojo con esto, ¿ah? Entonces, ellos van a formar parte de estos representantes de la parte empleadora, nada más no pueden formar parte de la parte trabajadora, porque para ser parte de la parte trabajadora no tienes que ser un empleado de dirección y de confianza, ¿no? En este caso, lo que designa el empleador sí son de dirección y de confianza solamente para ellos. O sea, no viene el gerente general y le dice, no sabes qué, tú, mi gerente de comercial, tú, mi gerente de operaciones, ya ustedes dos van a ser mis representantes. O también se puede elegir a él mismo, ¿no? Ya yo voy a ser como tal representante del empleador y también lo va a hacer mi otro gerente. Entonces ya él designa directamente, ¿no? Muy bien. Esto según el artículo 48 de nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como tal. Muy bien. Hasta este punto, dudas, consultas que se tengan, me comentan. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Ya listo, continuamos. Bien, ahora como parte también del desarrollo de esta clase, es necesario también conocer la normativa acerca de este comité. Entonces vamos a pasar a abrir nuestra resolución ministerial 245 del 2021. Vamos a abrir.
Acá está. Muy bien, ¿qué te menciona esta resolución ministerial 245? Acá está, procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo como tal. Bien, bueno, esto ya lo vimos. El determinación de la obligatoriedad de conformar un comité, ya lo vimos que es en base a la cantidad de trabajadores. Número de miembros también lo vimos, 4 es el mínimo, 2 es el máximo, según la cantidad de trabajadores. De 100 en 100 se va aumentando. A ver, ese temita de conformar listas. ¿A qué implica ese tema de conformar listas? Ustedes estarán confundidos ahorita. ¿Qué tienen que ver las listas ahorita? A ver, les comento. Digamos que en mi organización yo tengo 500 trabajadores. Entonces, como son 500 trabajadores, que matemática no me falla, necesito como tal 12 miembros a mi comité. De esos 12 titulares, 6 tienen que ser de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora. Ahora tiene que haber 6 de la parte trabajadora titulares y 6 de la parte trabajadora suplentes. O sea, en total necesito tener 12. 12 representantes de los trabajadores. Y justo en mi organización hay sindicato. Entonces el sindicato es bien proactivo, ¿no? Y justo es mayoritario todavía. De mis 500 trabajadores, 251 están en el sindicato. Entonces la gente del sindicato viene y me dice, queremos participar. Somos 48 candidatos. No, 48 candidatos sería mucho. Tener que votar entre cada uno de ellos. Entonces ahí tú le mencionas a tu líder sindical lo siguiente, mira, como son 48 candidatos, por favor, necesito que te agrupes en 4 listas de 12 miembros cada uno. En esos 12 miembros que van a estar en cada lista, ellos también hagan su votación interna, no sé de qué manera, y definan quiénes van a ser de esos 12, 6 titulares y 6 suplentes. Bien, entonces ya en el proceso de votación ya no votas directamente al candidato, sino votas a la lista como tal. Bien, eso es lo que indica la posibilidad de conformar listas para elegir a los representantes de los trabajadores. Muy bien, una vez de eso, bueno, hablamos de la convocatoria de elecciones, que lo tengo que hacer 60 días calendario antes. Y aquí ya vamos directamente a la realización de la convocatoria, que se tiene que hacer 60 días calendario de que ya va a vencer el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo saliente. Como dice acá, una vez recibida esta comunicación, el sindicato respectivo realiza la convocatoria a elecciones mediante la publicación en un medio interno, masivo o herramienta digital que mantenga la organización en sitios visibles de los lugares de trabajo, cualquier medio que garantice la difusión del proceso electoral como tal. Bien, perfecto. Siguiente, tenemos la información contenida en la convocatoria, porque esa convocatoria tiene que tener información. ¿Cuál va a ser esa información? La siguiente. La conformación de la JE. ¿Qué es JE? Ustedes ahora dirán. JE no es más que mi junta electoral. ¿Porque va a haber una junta electoral en este proceso? Claro que sí. La junta electoral no es más que otro, si lo vemos como un sinónimo, de tus miembros de mesa. Tus miembros de mesa que van a estar en el proceso electoral. Luego tiene que tenerse en cuenta el número de representantes titulares y suplentes de ser elegidos, el plazo del mandato de los miembros del comité. Ahora, ¿cuánto es el plazo del mandato? De 1 año como mínimo y 2 años como máximo en la teoría. ¿Por qué digo en la teoría? Porque en la práctica, como este es un proceso electoral que necesitas como tal
que voten los trabajadores, y para eso necesitas tener tiempo, y generar un tiempo en una organización es perder dinero. La organización te va a decir siempre, ¿sabes qué? Hazlo el mayor tiempo que se pueda. Si ellos quisieran que se haga una reelección sin elección, por ellos sería válido, pero no, no se puede hacer. Entonces es 1 año como mínimo y 2 años como máximo. También se menciona los requisitos que deben cumplir los trabajadores, esos requisitos que ya vimos en las PPTs anteriores, la modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones, sea presencial, no presencial o semipresencial, la fecha en que se pueden inscribir los candidatos, fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos, fecha en que se darán a conocer la lista de candidatos aptos, fecha, lugar y horario en que se realizará la elección, y muy importante, entre la publicación de los candidatos inscritos y la fecha de elección, deben mediar los 15 días hábiles, ojo, hábiles. Los días hábiles son considerados de lunes a viernes. También la nómina de los trabajadores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores. Esto te va a servir como una especie de padrón electoral para saber quiénes van a ejercer su voto. Y por último, el plazo para las tachas e impugnaciones ante la Junta Electoral. Bien, ¿se entendió ese punto? Hasta acá, ¿me comentan? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Consulten. Perfecto, continuamos. Ahora sí vamos directamente al procedimiento para la elección. ¿De quién va a ser responsable este procedimiento de elección? Va a ser responsable de la Junta Electoral. La Junta Electoral va a ser como tal, como les dije, los miembros de mesa. ¿Y por quién van a estar como tal conformados? Por el sindicato mayoritario o el sindicato que afile la mayor cantidad de trabajadores. Bien, muy importante como tal, el que es de la Junta Electoral solo puede ser de la Junta Electoral. No puede ser ni candidato al comité, ni al subcomité, ni tampoco ser personero, nada de eso. Solamente va a ser de la Junta Electoral. Ahora, ¿por quién está conformada la Junta Electoral? Por un presidente, un secretario, un primer vocal y un segundo vocal. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son sus funciones de la Junta Electoral? En resumen, el resumen de la Junta Electoral, su, sus funciones van a ser básicamente velar por el proceso de votación que se cumpla con la mayor transparencia como tal. Van a llevar también lo que es las actas de votaciones, van a consolidar estas cédulas de votación también, van a designar también por dónde se va a ejecutar el voto, si va a ser un voto digital, electrónico, o si va a ser presencial. Pero bueno, bajo la experiencia te digo que si hay un sindicato mayoritario o un sindicato, te va a pedir que el proceso siempre sea presencial. Muy importante también recibir y evaluar la admisión o denegatoria de las solicitudes de los postulantes para representantes de los trabajadores. Y bueno, resolver todas las cuestiones que se tengan. Ahora, ¿va a haber personeros? Claro que va a haber personeros. Porque esos personeros, ¿qué van a hacer? Van a cuidar el voto. También, ¿no? Para ser personero también se necesita como tal, ser trabajador de dirección y de confianza, tener 18 años como mínimo, no participar como candidato de los trabajadores ante el comité, subcomité o supervisor, y no ser parte de la junta electoral. Su función es velar y representar los intereses de los postulantes en el desarrollo del proceso electoral. Eso es como tal su función de este personero. Muy bien, una vez ya
se tiene todo eso, tu junta electoral, tus personeros, tus candidatos, se realiza la votación. En el caso que la elección sea presencial, se llevará a cabo en el día, lugar y horas fijadas previamente. La cédula de sufragio y el ánfora respectiva, donde se depositarán las cédulas de votación, estarán a disposición de los trabajadores. La firma y huella digital del elector son requisitos indispensables para que éste pueda depositar su voto en el ánfora. En otras palabras, les menciono cómo es este procedimiento. Viene el trabajador, ahí está el ánfora, bueno, en la sede que le toque votar. Le van a dar la cédula de votación, los de la Junta Electoral, va a ejercer su voto, ya sea por el candidato o por la lista, va a doblar su voto, custodiar que nadie lo vea y va a meterlo en el ánfora. Luego la Junta Electoral le va a hacer firmar en ese padrón electoral que ya ejerció su voto, su firma y su huella como tal. Y ya ejerció su voto como tal. Por eso les digo que es un proceso electoral tal cual como un gobierno regional, gobierno local. Es casi similar, por no decir similar. Muy bien. Luego se tiene como tal lo siguiente, a ver, si se va a hacer un voto electrónico, que como te digo, si tienes sindicato difícil que te permitan hacer, el empleador va a disponer de una solución tecnológica a través de un navegador web para interactuar con los electores. Puede ser un form, en lo que sea, pero para poder no tener la consulta masiva o bueno, los votos de todos los trabajadores. Muy bien, una vez pasado esto, pasamos al escrutinio de los votos y establecimiento de los elegidos. Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente escrutinio. La elección es por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos. Terminando el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acta de proceso donde consten los nombres de los trabajadores elegidos o elegidas como representantes de los trabajadores, tanto los titulares como los suplentes, y proclamará el resultado. En esta etapa se permite la presencia de personeros a efectos de verificar el conteo de los votos. Bien. En caso de empates técnicos, son resueltos por sorteo en presencia de los trabajadores involucrados. Ahí tirarán. Este, harán otro tipo de sorteo, se pregunta la carta mayor, etcétera, etcétera. Una vez que ya está, se comunica a los nuevos representantes de los trabajadores mediante una comunicación. La Junta Electoral remite el acta del proceso electoral al empleador a fin de que se haga entrega de las credenciales correspondientes a los nuevos representantes de los trabajadores como tal. Muy bien. Ahora, ¿va a haber una reconformación del comité? La gran pregunta del millón. La respuesta es que sí, pero siempre y cuando tengas el 50% de la cantidad que tenías al principio. ¿A qué me refiero? Si tenías que tener 4 titulares y 4 suplentes, esos 4 titulares y 4 suplentes, tienes que tener 8 en total, ¿no? Entonces, por A o B cosas, caen causal de vacancia, 4 o se van, como tal, ya no tienen vínculo con la organización, entonces te quedas con 4. Entonces, es ahí que tienes que hacer una reconformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque ya te quedaste con solamente el 50%. Ahora, esto como tal tiene una condición. Vas a hacer la reconformación siempre y cuando a tu comité le falten de 6 meses a más para que termine su mandato. Si es menos de 6 meses, se continúa con los trabajadores que se tengan. Muy bien, ¿se entendió hasta este punto? Me comentan por favor. ¿Dudas, consultas? ¿Comentan alguna duda, consulta?
¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? Conforme. Muy bien, como les dije, el proceso de elección puede ser presencial, no presencial o semipresencial. Pero bueno, si es no presencial, bueno, tienes que disponer, ¿no? Un mecanismo de votación. Pero como te digo, si tienes un sindicato difícil que te permiten hacer uno semipresencial o no presencial, lo más común que te digan es que sea presencial. Ahora, ¿puede haber tachas de impugnaciones? Claro que sí. Tachas a la candidatura y la impugnación a la cédula de votación. Ahora, ustedes dirán, ingeniero, ¿sabe qué? Mire, la verdad que ese proceso es demasiado tedioso, la verdad que no, se me hace difícil. ¿Puedo tercerizar ese proceso electoral? Y la respuesta es que sí. Como dice acá, sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, el empleador puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil. Para la ejecución del proceso electoral, la empresa contratista que prestará servicios o brindará soportes o herramientas digitales para llevar a cabo la totalidad o la parcialidad del proceso de elección. Bien, entonces ellos como tal tienen que ejecutar esta actividad. Muy bien, una vez ya se tienen los miembros ya como tal, los nuevos, vamos a ver si puede haber un observador. ¿Puede haber un observador? Claro que sí. Mayormente lo designa el sindicato mayoritario, el sindicato que afile la mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuál es la función de este observador? Tiene que asistir sin voz ni voto a las reuniones del comité, solicitar información al comité, a pedido de la organización sindical que representa, y sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Alertar a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad y cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. ¿Bien? ¿Entendió? ¿Entendéis este punto? Me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Conforme, mencionan ahí. Ya. ¿Correcto? Muy bien. Este. Continuamos. Ahora, tenemos que ver la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, como menciona acá. En base al cumplimiento del plazo para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la empleador debe convocar a la reunión de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo que no debe exceder de 10 días hábiles desde la fecha de la elección. En la reunión, el titular de la entidad pública o privada o su representante debe instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, los miembros titulares deben proceder a la elección del presidente y del secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta reunión debe quedar consignado en el libro de actas, porque va a haber un libro de actas del comité también. Todo lo que le he mencionado está como tal dado y dado en plazos, porque se tiene que cumplir los plazos, en las acciones y plazos de estos cuadros como tal. Desde la comunicación al sindicato de las nuevas elecciones hasta la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, una vez en la instalación como tal, se tiene que también hacer la elección del presidente y secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La elección del presidente y secretario se realiza por consenso entre los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si no se alcanza un consenso en la elección de estos cargos, el empleador convoca nuevamente a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se debe llevar a cabo dentro de los 10 días siguientes como máximo.
Si en la siguiente sesión tampoco se alcanza consenso, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte asume automáticamente la secretaría como tal. Pero tiene que mediar estos 10 días si es que como tal no hay un acuerdo. Bueno, la vigencia del mandato, ya lo vimos, es de 1 a 2 años como máximo, pero en la práctica siempre te van a pedir que sea el mayor tiempo posible. En este caso, los 2 años. Ahora, la pregunta del millón, ¿puede reelegirse un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y la respuesta es que sí, sí puede reelegirse, pero solo por una única vez. Como menciona acá, los miembros del comité, subcomité o del supervisor de seguridad pueden volver a postular al cargo. Podrán ser reelegidos hasta por un periodo adicional, o sea, por una sola vez, nada más. Muy bien. ¿Se entendió hasta este punto? Me comentan, por favor. Bien, continuamos. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el supervisor? Pues, para el caso del supervisor, el procedimiento de elección es similar, como se ha mencionado, pero en este caso es un poco más fácil porque como son menos de 20 trabajadores, incluso ya los conoces a todos, ¿no? Entonces ya ejecutas de una manera más sencilla, por así decirlo. Procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el subcomité de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del subcomité, como tal, se va a también seguir los mismos plazos, los mismos procesos para poder elegir a tu subcomité, pero también como tal, ¿no? Tengo que seguir cada uno de este proceso y como es menos cantidad de trabajadores, también no es tan tedioso como tal. Muy bien. Muy bien. Ahora sí ya detallamos todo esto y lo bonito de esta resolución ministerial que te establece los anexos que hay que hacer para poder implementar este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización como tal. ¿Bien? Cada anexo es importante su cumplimiento como tal. Bien, ahí tenemos todos. Volvemos a nuestro PPT, todo lo que le he mencionado como tal en los plazos establecidos, las actividades que se tienen que hacer, está como tal resumido en este cuadro que se puede tener ahí con todos los plazos que se va a tener. Hablemos ahora del libro de actas. ¿Qué es un libro de actas? Todo ese proceso electoral que se ha tenido va a tener que guardarse, no necesariamente en el libro de actas, pero en el libro de actas va a ir desde tu acta de instalación. En tu acta de instalación tiene que estar consignado en tu libro de acta del comité. Y tu comité se tiene que reunir mensualmente, tener reuniones ordinarias. Y a veces también tener reuniones extraordinarias en todo caso, si es que se quiere tener un acuerdo de algo, ¿no? Ahora, ¿qué son los acuerdos? Los acuerdos son este, acciones, objetivos que tiene este comité para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. ¿Hasta este punto se entendió? Me comentan, por favor. Sí, señorita Angélica, le escucho. Sí, señorita Angélica, ¿alguna duda? La escucho. Bien, creo que bajó su mano. Muy bien, ahora para ver un poco acerca de las funciones de este comité, vamos a
proyectar un video justamente de alguien que te va a decir las funciones y es un trabajador de la SUNAFIL, ¿quién más que él para decirte las funciones del comité? Bien, ahí lo proyecto. Trabajo va todo lo referente a los estándares de seguridad que deben tener los trabajadores a la hora de realizar sus labores en las actividades propias del negocio o las actividades conexas que realiza el empleador. Entonces, es importante que el trabajador apruebe, o perdón, el comité apruebe este reglamento, para lo cual lo primero que tiene que hacer es haber sido capacitado en temas de reglamento o cómo se elabora un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Es muy decepcionante muchas veces ir a las empresas de hidrocarburos, de minas, de todas las actividades económicas y que la mayoría de los representantes de los trabajadores dentro de los comités, no digo todos porque hay algunos que sí tienen la capacitación, pero en su gran mayoría no han sido capacitados en cómo llevar a cabo o evaluar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Porque te pueden traer cualquier documento que diga reglamento y si tú no sabes visualizarlo, no sabes leerlo, no sabes verlo, vas a aprobar algo que de repente no va a ser de ayuda. Y la idea es que sea de ayuda. Porque acuérdense, el reglamento establece las pautas, porque así son. O sea, ¿qué cosa es lo que se consigna en el reglamento? ¿No? Son los estándares de seguridad. Por lo tanto, son las pautas que debe tener el trabajador para realizar su trabajo en forma segura, ¿no? Entonces, eso va dentro del reglamento. Pero si no saben evaluar eso, muchas veces se aprueba y sin embargo, a las finales ocurren accidentes de trabajo y cuando tú haces la investigación del accidente encuentras que en el reglamento, en la parte de estándares, nunca se consignó esto, ¿no? Entonces, es preocupante ello. Y aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, porque también el programa, ¿qué cosa es? Es el desarrollo de todo. Ustedes alguna vez han tenido conocimiento de lo que es un hiper, ¿no es cierto? Hay el hiper base, que es donde tú determinas todo lo que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y las acciones de control. ¿Dónde van las acciones de control? Acá, en el programa anual. ¿Por qué? Porque en el programa anual tú vas a desarrollar todas esas acciones de control. Si tú has determinado que para un tema tú tienes que comprar sillas ergonómicas, acá es donde tienes que ver cuándo la vas a comprar. Si tú has determinado que tienes que hacer una modificación de repente al procedimiento de trabajo de tal o cual área, acá es donde tú vas a establecer cuándo vas a hacer dicho cambio. Si tú has determinado que vas a sustituir una máquina por otra o un procedimiento por otro, acá es donde tú vas a poner cuándo lo vas a hacer. ¿Y quién va a ser el responsable? Por eso es el programa anual. ¿Correcto? Dentro de este programa anual también debe ir lo que es el programa de capacitaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense de que durante todo el año se deben llevar 4 capacitaciones generales, pero la norma te establece que las capacitaciones específicas van a estar de acuerdo a la evaluación que se llama en el IPER. Cuando tú determinas el IPER, tú vas a determinar si el trabajador necesita ser capacitado o no en tal o cual tema, o si ya fue capacitado o no. Recuerden de que a la hora que tú haces la evaluación,
dentro de los considerandos, dentro de las columnas hay una parte que dice el trabajador ya fue capacitado adecuadamente, conoce el tema y ya no necesita más, por eso la puntuación que le dan es 1. Pero si no ha sido capacitado, muchas veces consignan los números en los CIPER y cuando tú vas a evaluar si ha sido correcto lo que dice ahí, no es así. Entonces hay una mala evaluación y por lo siguiente hay la acción control inmediata que sigue, no es la adecuada, ¿correcto? Entonces básicamente estos son las responsabilidades que tiene o las funciones que tiene el comité. Obviamente hay otras funciones como participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de la evaluación de las políticas, planes, programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, vigilar el cumplimiento de la legislación, es muy importante. El comité muchas veces se aboca a otros temas y no a vigilar el cumplimiento normativo. Recuerden que todos los meses casi salen modificaciones normativas, tanto en los sectores de trabajo y SUNAFIL como en otros sectores económicos, incluyendo hidrocarburos, y así por el estilo. Entonces, ese cumplimiento tiene que estar siendo fiscalizado, llamémoslo así, por el comité, viendo que se cumpla, tiene que vigilar que se cumpla esto, a efecto de que no ocurran ningún tema de accidentes de trabajo. Bien, sí, para responder su pregunta, sí, lo primero que el comité tiene que hacer es solicitar que se les capacite. Para mí hay 3 temas puntuales que el comité o los miembros del comité deben ser capacitados. 1, en cómo evaluar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante. 2, cómo se elabora el IPER. Porque si no saben cómo elaborar un IPER, mal van a tener la facilidad de poder determinar si hubo un accidente o no. ¿Por qué? Porque el IPER te marca la pauta. Para mí el IPER es uno de los documentos más importantes de la seguridad y salud en el trabajo. Porque ahí tú determinas cuáles son los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, cuáles son los riesgos que tienen estos trabajadores en esos puestos de trabajo y cuáles son las acciones de control que va a tomar la empresa. Porque si la empresa no toma acciones de control, nunca van a minimizar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y por lo tanto, el trabajador o los miembros del comité tienen la obligación de saber cómo se hace o cómo se ha elaborado el IPER de la empresa. Porque muchas veces los IPER son elaborados en laboratorios, no en campo. Y la norma te dice bien claramente, para la elaboración del IPER tiene que estar en consulta con el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que está en el puesto de trabajo y él es el que realiza la labor y él es una de las personas que sabe a qué está expuesto, cuáles son los peligros que tiene ese puesto de trabajo. Entonces, lamentablemente a la fecha, muy pocas empresas son las que hacen que el trabajador participe de la elaboración del IPER. Y esto es bien lamentable. ¿Por qué? Porque muchas veces no se llegan a identificar correctamente los peligros, no evalúan los riesgos y ocurren los accidentes. Entonces, en la gran cantidad nosotros hacemos inspecciones respecto a accidentes de trabajo. En la gran cantidad de inspecciones que hemos encontrado, siempre ocurre prácticamente lo mismo, la falta de identificación de peligros, la falta de evaluación de riesgos, ¿no? Y es por eso que las acciones de control que se toman no son las adecuadas. Porque si yo no identifico bien un peligro, yo no evalúo bien un riesgo, la acción que yo voy a tomar al final no va a hacer que ese riesgo disminuya. Se va a mantener de repente en el tiempo, a pesar de la acción de control que yo pueda tomar. Por ejemplo, hay temas que nosotros identificamos fácilmente. Elaboración de un IPER, por ejemplo, dice, identificamos un peligro X y vemos que el riesgo es bastante delicado. ¿Y qué cosa ponen muchas veces con, vamos a poner un caso, un puesto de trabajo que tiene que ver con estar en un lugar donde hay acceso de vehículos, ¿no es cierto? ¿Se identifica el peligro? Sí, los carros que pasan por ahí. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Altísimo, ¿no? Porque pueden ser atropellados y pueden llegar hasta morir. Incluso a la hora que ponen la causa, perdón, el efecto de este atropello que puede haber, ponen muerte. Y sin embargo, a la hora que te ponen la acción de control, ¿qué cosa es lo que te ponen? Capacitación. Capacitando yo voy a hacer que mi trabajador no esté en riesgo o tomando acciones de control más adecuado.
no sé, de repente establecimientos de zonas de seguridad para que el trabajador desarrolle su labor con menos peligro. En hidrocarburos, por ejemplo, yo he hecho inspecciones en grifos y muchos grifos están en islas, en las avenidas principales y no tienen barandas de seguridad que los protejan. Entonces el trabajador a la hora que va a hacer el expendio del combustible tiene que bajar a la pista y atender al auto o al camión o lo que sea. Y sin embargo no tiene ninguna barra de seguridad que lo proteja. Cualquier carro puede venir y ocasionar un accidente, como que ya ha ocurrido, ¿no? Y sin embargo el empleador lo único que puso en su hiper, ¿qué fue? Capacitación. ¿Capacitación por qué? Porque no hizo una buena identificación del peligro y no hizo una buena evaluación del riesgo al cual está expuesto el trabajador. Y tomó una acción de control que, si bien es cierto, es importante, pero no era la adecuada. Y ocasionó que este trabajador sufriera ese accidente. Y así podría contarles yo una cantidad de temas que nosotros encontramos. Incluso en Talara, yo he tenido la oportunidad de ir a Talara y visitar Savia y todas las empresas que hay por allá. Y sí hemos encontrado una serie de elementos que no son apropiados y que el comité justamente no lo capacitan, no los educan, no les informan en muchos casos de lo que está ocurriendo. Y eso ocasiona que no se pueda tomar una acción inmediata, adecuada, que no permita que los trabajadores sigan accidentándose, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si bien la normativa te dice todas las que son las funciones del comité, es por parte del empleador, como yo les decía inicialmente, el que tiene que dar las facilidades para que este comité funcione. No solamente es darle recursos económicos, no solamente es darle recursos humanos, sino también de conocimiento, ¿no? De capacidades, mejoramiento de capacidades para que pueda este trabajador que está en el comité tomar acciones. Otra cosa que también vemos, por ejemplo, es que el trabajador no sabe investigar accidentes. ¿Por qué? Porque nunca le han enseñado a hacer una investigación de accidentes. Y es parte de su trabajo, ¿eh? Porque es parte de su función, hacer la investigación del accidente. Y como dice el caballero, muchas veces ni los invitan a participar siquiera de las investigaciones de los accidentes, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que ir mejorando constantemente. Pero sí es obligación de ellos hacer la investigación del accidente. Y es obligación del empleador capacitarlo en este tema. Por eso le decía yo, para mí son tres capacitaciones que deben ser de carácter obligatoria para el miembro del comité. Porque sin estas capacitaciones difícilmente van a poder realizar algún tema que sea importante a efecto de que se vayan superando los temas de accidentes de trabajo, ¿no? Básicamente es eso. Sigamos, porque ya se nos acaba la hora. Y bueno, otras actividades que realiza, verificar el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la repetición de accidentes. ¿Qué pasa? Cuando se hace una investigación de accidentes, normalmente a la parte final se pone cuáles son las recomendaciones, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir el accidente. Y dicen, y ponen ahí pues una serie de cosas, ponen fechas que ya se cumplió todo, pero a la hora que tú preguntas, nada de eso es cierto. Nunca implementaron nada. Y en la mayoría de recomendaciones, ¿qué ponen? Difundir el accidente, ¿no? Capacitar a los trabajadores para que no vuelvan a hacer lo mismo, pero las acciones efectivas nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque muchas veces las investigaciones de accidentes no son llevadas adecuadamente tampoco, porque siempre se quedan en la primera parte, que es las bases o la parte inmediata, ¿no? Las causas inmediatas, y nunca se va a verificar las causas básicas. Un accidente que para mí es así determinante y que te lleva a saber qué es lo que pasa, por ejemplo, lo vi yo una vez. Era un trabajador que estaba realizando un labor en una máquina de corte y se cortó el dedo. Cuando se le preguntó qué pasó, se revisó el registro de accidentes, se encontró que como causa inmediata habían puesto que el trabajador había cometido un acto subestándar porque se había sacado el guante y había estado trabajando sin el guante anticorte, que es un guante de acero, ¿no? Y que por eso había sido que se había accidentado el trabajador. Pero conversando un poco más con el trabajador, que es nuestra labor hacer la investigación, encontramos que el trabajador, cuando yo le pregunto, señor, ¿y usted por qué no se puso el guante?
doctor, no me queda el guante. El señor medía 1,80 m, ¿no? Y los guantes que le habían dado eran para una persona de 1,70 m, 1,65 m. Entonces, cuando él metía los dedos al guante, le quedaban chicos. Y lejos de ayudarlo en su labor, lo que hacía era entorpecer su labor. Entonces, obviamente, todo trabajador tiene como meta avanzar en su trabajo, terminar su cuota, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el señor? Lo más fácil, se sacó el guante y se puso a trabajar. Entonces, vemos que no fue un acto subestándar porque él quiso, sino porque el empleador no le dio los equipos de protección en forma adecuada y de acuerdo a lo que dice la norma, que dice que tiene que ser antropomórficamente al trabajador. Entonces vemos que de un tema que era un acto subestándar se transformó en una condición subestándar, ¿no? Y eso ocurre normalmente en muchas empresas. Entonces es importante que se vea todo esto a efecto de poder verificar el cumplimiento de estas recomendaciones que se hacen mayormente, ¿no? Entonces el comité o los miembros del comité están para verificar ese cumplimiento y hacer que se cumplan realmente a efecto de que no vuelvan a ocurrir accidentes de trabajo. ¿Ya? Sigamos, por favor. Igualmente es importante que el comité vea el tema de algunas incidencias. Por ejemplo, en la mayoría de de empresas tienen tópicos de seguridad, que son lugares donde se hace atención inmediata de algunos temas que pasan. Cuando uno encuentra que hay muchos temas seguidos en una área y hay que preocuparse, ¿no? Por ejemplo, había una área en la cual se paraban accidentando a cada rato, se paraban cortando, y cuando se fue a hacer la... Perfecto, muy interesante las funciones que mencionan nuestro ingeniero de la SUNAFIL, ¿no? Vamos a proyectar ya para poder ver los últimos puntos como tal. Bien, vamos a proyectarlo. A ver. A ver, aparte también de todo lo que menciona el ingeniero, muy importante, por su apreciación como tal, mencionarles que también como tal el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser encargado de poder como tal aprobar tus instrumentos de gestión, como ya lo mencionó, el RIS, el plan, el programa. También te va a aprobar las matrices IPRC, los mapas de riesgo. Te va a aprobar también lo que es el plan de respuesta a emergencia, entre otras funciones que tienen también, ¿no? El cumplimiento de los acuerdos, tienen que hacer sus informes trimestrales, su informe anual, como tal, más que todo es el secretario del comité, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que tiene que tener un comité de seguridad y salud al trabajo, porque es parte también de un cumplimiento legal que va a tener este comité. Y ahora ustedes dirán, bajo esta premisa como tal, ¿por qué yo dejo tener un comité? Bueno, ya vimos que nos ayuda significativamente en nuestra gestión, pero aparte, ¿cuál es el motivo que tiene como tal tener un comité? También tiene un motivo por un tema de fiscalización. ¿Por qué? Porque si no se cuenta con un comité de seguridad y salud al trabajo, te va a caer una sanción. Esa sanción va a ir de acorde al tipo de empresa que tú seas. Si eres una microempresa, una pequeña empresa y una empresa de régimen general, que no estás en el régimen MIP. Ahora, no conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo te confiere una falta grave. Ahora, la falta grave va a ir en base a la cantidad de trabajadores que tengas. ¿Cuántos trabajadores tienes? Por ejemplo, si eres una MIPE y tienes la cantidad de 8 trabajadores, te va a caer una multa de aproximadamente 1.700 1.800 soles. Recuerda que esa tabla se ha actualizado ahora con tal con este nuevo, ha subido la UIT como tal, la unidad impositiva tributaria, entonces también sube esta tabla, ¿no? Entonces con 8 estamos hablando de 1.800 soles aproximadamente. Si eres una MIPE como tal, una microempresa. Si eres una pequeña empresa y tienes, por ejemplo, ¿no?
de 21 a 30 ya tienes que instalar un comité. En el anterior, como eran 8, tenías que instalar un supervisor. Pero ahorita, como tal, de 21 a 30, tienes que instalar un comité. Entonces, en una falta grave va a estar por encima de los 5.000 soles, como tal, si tienes de 21 a 30 trabajadores. Y si ya como tal eres una empresa que no eres MIPE como tal y tienes de 101 a 200 trabajadores, te va a caer una multa de aproximadamente 36.000 a 37.000 soles como tal. Si tienes de 101 a 200 trabajadores. Entonces, es parte también de nuestra mejora el comité, pero también es un cumplimiento legal que debemos tenerlo. Bien, y si no se cumple, te cae una multa, ¿no? Entonces hay que evitar este punto, estas multas. Muy bien. Hasta este punto me comentan. ¿Se entendió alguna duda que se tenga? A ver, me comentan. Dudas, consultas, acotaciones. A ver, los escucho. O bueno, en este caso los leo también. ¿Alguna otra duda, consulta, acotación que se tenga? Me comentan, por favor. Ahora. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? A ver, me comentan. Me comentan dudas, consultas que se tenga. Muy bien. Entonces, repetir siempre como tal que el comité es muy importante para el desarrollo de las actividades que se tienen. Es parte como tal de tu correcta participación y consulta que van a tener los trabajadores en base a lo que menciona nuestra ley y reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Hasta esta clase, la clase final, ¿alguna duda que ha habido de la clase del día de hoy con respecto al comité? Me comentan, por favor. A ver, los escucho o los leo como tal. Sí, por ahí vi un like, al menos, todo, de todo claro. A ver, compañero, los escucho o los leo. Bien. Si no hay más dudas, consultas, agradecerles su participación el día de hoy. Muchas gracias. Y ya nos estamos viendo como tal el día lunes. Bueno, ya lo mencionó su coordinadora como tal, a las 8:30 para una nueva un desarrollo de la clase, ¿no? No se pierdan, ese día toca como tal nuestra clase de matriz